Bendiciones, hermanos. Les saluda la familia Abarca. En nombre de Auditorio Cristiano Jesús es el Señor, les damos la bienvenida a esta reunión. Nuestro mayor deseo es que seamos grandemente bendecidos con la alabanza y el mensaje de este día. Les extrañamos mucho y les amamos en el nombre del Señor y esperamos que pronto nos encontremos. Hermanos, sean todos bienvenidos. Qué bueno poder estar juntos un domingo más. Qué alegría de verdad poder cantar juntos y estar alabando a nuestro Señor. Y tenemos estos medios para hacerlo, así que le invito a que usted pueda ponerse de pie si usted gusta, si usted quiere aplaudir, si usted quiere cantar con su familia, con sus hijos, con quien usted se encuentre. Le invito a que lo haga y digamos juntos que es hora de alabarle a Él, de adorar su nombre, ¿sí?
recordando que lo hacemos para Él, porque su nombre merece ser exaltado siempre, merece que le demos alabanza y que lo glorifiquemos. Así que hagámoslo con alegría y con agradecimiento desde nuestro corazón, ¿sí? Hoy te damos nuestra adoración, demostramos nuestra gratitud, con alegría en el corazón, te cantamos a ti, entregamos hoy nuestro amor, con melodías de celebración, cada respiro expresa libertad, para cantarte a ti, cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor. Oh Dios, cantamos al Rey, cantamos al Rey, no hay nada que se compare a tu grandeza y a tu gran realeza, Jesús. Oh, oh. Hoy te damos nuestra adoración, demostramos nuestra gratitud, con alegría en el corazón, te cantamos a ti, entregamos hoy nuestro amor, con melodías de celebración, cada respiro expresa libertad, para cantarte a ti, cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor. Oh, oh. Cantamos al Rey, cantamos al Rey, no hay nada que se compare a tu realeza y a tu gran realeza, Jesús. Oh, 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 Cantamos a nuestro Señor, porque como lo decimos siempre, su nombre merece que le traigamos gloria, que lo alabemos a Él y se lo expresamos así, con nuestro canto, con nuestros labios. Cantamos al Rey, cantamos al Rey, no hay nada que se compare a tu grandeza y a tu gran realeza, Jesús. Oh, oh, cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria y toda la alabanza y honor. Oh Dios, cantamos al Rey, cantamos al Rey. Buenos días, queridos hermanos. Hemos llegado al momento en nuestra reunión en que podemos orarle al Señor, podemos interceder los unos por los otros. Y antes de hacerlo, quisiera recordar algunas cosas que están escritas en la Escritura para preparar nuestros corazones. La primera de ellas que quisiera recordar es que el escritor a los Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. La palabra compadecerse significa literalmente sufrir junto con. En el castellano es la palabra simpatía, que en el contexto nuestro significa alguien que entra en nuestro dolor y lo comparte y siente lo que nosotros sentimos. La segunda cosa que quisiera hacer antes de orar es recordar que el escritor a los Hebreos también nos dice que nos podemos acercar confiadamente
al trono de la gracia. La palabra confiadamente literalmente significa al que uno puede acercarse con libertad de expresión, es decir, podemos decirle a nuestro Dios delante de su trono literalmente lo que nosotros sentimos en nuestros corazones sin ningún temor de que vamos a recibir un reproche. Esto nos permite recibir como consecuencia dos cosas importantísimas. La primera de ellas, dice el escritor, que vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar el oportuno socorro. La palabra misericordia significa perdonar cuando el otro no lo merece. Es la manifestación externa de la compasión. Y la palabra socorro significa aferrarse, en el sentido de alguien que va a la deriva y viene alguien y lo toma. Y para demostrarle que está seguro, lo empuja y lo jala, pero lo tiene aferrado a sí mismo. Es alguien que lo tiene seguro y por ningún motivo lo va a soltar. Eso significa socorro, hermano. Socorrer a alguien es apresarlo, transmitirle seguridad. Y el escritor dice que nos podemos acercar confiadamente para recibir misericordia, para recibir el perdón que no merecemos, pero también para encontrar el oportuno socorro, esa seguridad de que no nos van a soltar nunca. Pase lo que pase, estamos seguros en sus manos. Oremos, hermanos, en esta hora. Intercedamos por nuestros queridos hermanos. En esta hora, Padre, nosotros queremos venir delante de tu presencia confiados en lo que hemos leído y hemos recordado en esta mañana, que nos podemos acercar confiadamente delante de ti al trono de la gracia. Nos podemos acercar porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, de nuestras debilidades. Nos podemos acercar con la confianza de que vamos a encontrar la gracia y vamos a encontrar el oportuno socorro para poder satisfacer nuestra debilidad y nuestras aflicciones. Te damos las gracias porque no nos acercamos por nuestras propias cualidades, porque no tenemos ninguna, Señor. Nos acercamos gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio hecho en la cruz del Calvario para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Por ello es que nosotros podemos orar por nuestros hermanos Perla, porque ellos representan no solamente sus propias necesidades, pero representan a muchos hermanos que han padecido y están padeciendo no solo la enfermedad, sino la escasez material. Te rogamos que les proveas a ellos de lo económico para que puedan solventar sus necesidades, pero no solamente a ellos, sino a todos nuestros hermanos de la iglesia que están padeciendo de una u otra manera. También que tú puedas sanar a nuestros queridos hermanos que ellos también han padecido la necesidad de ser sanos, Señor. También recordamos a nuestro hermano Lolo González y a su hijo Giovanni. Te rogamos que tú los puedas restablecer por completo, que les puedas sanar, Señor. Ellos también representan a muchos hermanos que están enfermos. Te rogamos que puedas también fortalecer a la familia Montiel, que el día de ayer vieron partir a su querida madrecita, nuestro hermano Héctor, como también a la familia Luna Jaime, que pasaron o han pasado por este momento tan difícil de ver partir al hermano Jorge Jaime. Te rogamos que consueles a nuestro hermano Héctor, que consueles a nuestra hermana Carol, y así también recordamos a nuestro hermano Mario González y a su familia, a sus hijos, Señor, que tú puedas consolar a nuestros queridos hermanos, pero también hay otros que han visto partir a sus seres queridos. En esta hora intercedemos por ellos delante de ti. Te rogamos que tú puedas inundar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que puedas consolar sus corazones, que los puedas socorrer, que los puedas abrazar, Señor, que los puedas tomar junto a ti, que ellos puedan experimentar esa paz en sus corazones que nadie más que tú puedes dar, Señor. Te rogamos por la iglesia en general, que bendigas a nuestros hermanos que son médicos, que han estado al frente, que han estado, Señor, en la primera línea, como se conoce, que han estado batallando con muchos enfermos. Te rogamos que los protejas, que les mantengas con buena salud. Recordamos a nuestro hermano José Chávez y también a su querida esposa, nuestra hermana Priscila. Pero hay otros hermanos que también son médicos y que están atendiendo a muchos que están enfermos. Te suplicamos que ellos, que representan a los médicos, que puedan, Señor, recibir siempre la protección y la sanidad en sus cuerpos, que tú los mantengas con buena salud. Recordamos también, Señor, a nuestras autoridades. En esta mañana intercedemos por ellos.
para que tú puedas darles sabiduría y darles temor, Señor, de que puedan administrar correctamente la autoridad que tú has dado en sus vidas, en sus manos, que puedan bendecir a este país, Señor, que se comporten como es digno. Bendice a la Asamblea Legislativa, bendice al órgano judicial, bendice también al órgano ejecutivo, al presidente de la República, a sus ministros, a sus viceministros y a todos los que tú les has dado autoridad, Señor, que ellos puedan apreciar semejante privilegio y que puedan bendecir a esta nación, Señor, con lo que tú les has permitido que ellos puedan gobernar. Te damos las gracias por nuestra hermana Marlene y por su familia, porque ellos también representan a muchísimos que han recibido misericordia y bendición de tu parte. Bendícelos, Señor, y restablece por completo la salud de ellos. Te damos las gracias por todas tus bendiciones y tu misericordia. Te recordamos a muchos de nuestros hermanos. Tú sabes, los rostros vienen a nuestra mente en esta hora y queremos interceder por ellos. Bendice a los que tienen sus propios negocios. Bendice a los que ejercen sus profesiones de manera liberal. Señor, aquellos profesionales médicos, aquellos odontólogos, aquellos médicos generales, Señor, que han visto disminuir sus pacientes a raíz de la enfermedad de la pandemia. Te rogamos que les proveas económicamente, que les puedas sostener, Señor. Aquellos que son carpinteros, aquellos que son cosmetólogas, aquellos que son albañiles, Señor, incluso aquellos hermanos que son electricistas y que se dedican de una manera liberal a ejercer sus profesiones, sus oficios. Te rogamos que les proveas económicamente y bendice a nuestros hermanos que tienen sus empleos, que también de alguna manera les han disminuido sus ingresos. Te rogamos que los sostengas, que los bendigas, que los guardes. Bendice a los pastores de la iglesia, Señor. Bendice a los ancianos de la iglesia, al liderazgo de la iglesia en general, a los jóvenes, a los hermanos que trabajan en tu obra de manera pública, pero también a aquellos que lo hacen de una manera que no tan directa ni tan públicamente, pero que lo están haciendo de una manera para tu gloria y para servirte a ti. En esta hora intercedemos por cada uno de ellos. Los dejamos delante de ti, Señor, sabiendo que vamos a hallar gracia y el oportuno socorro, porque así lo dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y sigamos intercediendo los unos por los otros. Hasta luego. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Su voz y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán
principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Levante su voz y diga con nosotros, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Hemos alabado al Señor. Alistemos nuestro corazón para aprender de su palabra. Prepare su Biblia y escuchemos lo que Él nos quiere decir hoy. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios estamos aquí reunidos de esta manera tan particular, tratando de responder a esta nueva realidad, que es un término que poco a poco nos va a ir dominando cada vez más en todas nuestras actividades. La actividad de la iglesia, por supuesto, también se ve afectada por esto. Por eso es que nos hemos dado a la tarea de estudiar, de encontrar en el libro de los Hechos cuáles son los principios esenciales a los cuales la iglesia se debe aferrar para ser la iglesia que Jesucristo quiere que sea. El domingo anterior pudimos estudiar un poco acerca del poder que la iglesia debe mostrar, que tiene de hecho posesión de nuestro Señor Jesucristo, pero también esta mañana tenemos otro tema importante, la espiritualidad. Y hoy vamos a hablar de este tema que es tan confuso para mucha gente y que a nosotros mismos nos puede confundir si no entendemos bien lo que es la espiritualidad bíblica. Vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 4. Ahí vamos a encontrar esta mañana la lectura que nos va a conducir por esta serie de factores o de características que el factor espiritualidad debe tener para que nosotros podamos decir soy una persona espiritual o somos una iglesia espiritual. Leamos pues en el capítulo 4, a partir del versículo 23 de este capítulo, vamos a encontrar esta lectura maravillosa. Dice la Biblia de esta manera: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que a los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta lectura es una maravilla. Nos muestra la faceta de una iglesia verdaderamente espiritual. En esta historia que se relata con detalle después de haber tenido un enfrentamiento con los fariseos, los sacerdotes y otras autoridades de la ciudad de Jerusalén, los apóstoles regresan y les cuentan a los demás qué es lo que ha pasado, y se genera una reacción emocionante, tremendamente llena de gozo, y que muestra la espiritualidad de esta iglesia en varias características. La semana anterior dijimos que esencial es lo sustancial, lo vital, lo que no se puede negociar, lo infaltable e inalterable, lo que genera alta relevancia y, mire esto también, identidad.
La espiritualidad de una iglesia debe ser una característica de su identidad, tal como lo debe ser en la vida personal de cada uno de nosotros. La iglesia tiene muchos factores esenciales que son los que vamos a estar estudiando. Comenzamos hablando del poder, hoy vamos a hablar de la espiritualidad, por supuesto vamos a hablar de la santidad, del amor, de la unidad, de la proclamación también como un sello de la iglesia. Y el libro de los Hechos nos muestra a la iglesia de aquel momento ciertamente caminando, amenazada, pero perseguida, perturbada, hasta con divisiones internas o con señales de división internas y pecado, pero siempre mostrando la esencia de la presencia de Dios en esta congregación y por supuesto en la vida personal de cada creyente. Así que hoy vamos a estudiar este segundo factor, el factor espiritualidad, el cual no debe faltar en ninguno de nosotros y debe caracterizar también a nuestra amada iglesia. Hablemos pues de lo primero, y casi siempre lo primero es lo que no es. Déjeme hablar un poco de lo que no es la verdadera espiritualidad. Hay tendencias en el mundo, hay una especie de moda o movimientos que hacen pensar que el mundo, las personas en términos general, son un poco más espirituales. Las religiones orientales se han puesto de moda, también la meditación, la reflexión, la búsqueda del yo, el contacto personal con la naturaleza, la relación con la Pachamama en Sudamérica, todos estos asuntos que invitan a una mente reflexiva tratando de encontrar dentro de sí mismo el ser humano lo que ponga en paz y armonía su corazón. Voy a mencionar 4 tendencias que son muy frecuentes, muy comunes en diversas partes del mundo. Puede ser en Europa, puede ser en Sudamérica, Centroamérica, África o el lejano oriente. En cualquier lugar usted va a encontrar estas tendencias. La primera de la que quiero hablar, hablando en primer lugar de lo que no es la espiritualidad bíblica, es lo siguiente, el misticismo. Somos un mundo cada vez más místico. Las personas tienden a ese pensamiento en donde trata de desprender la materia del espíritu o lo inmaterial, como suelen decir algunos. Tratan de buscar un equilibrio de paz, de armonía, una especie de nirvana, por decirlo de esta manera. Y tratan por un esfuerzo personal que tiene que ver con la observación, la reflexión, el pensamiento liberado y otras cosas como esta, de encontrar una espiritualidad que le dé una relativa calma y una manera diferente de vivir en este mundo. A esto se le llama misticismo por ese contacto permanente con todo lo que es panteísmo, es decir, una especie de adoración a la realidad material para tener el encuentro con mi yo, con mi propio ego y entonces encontrar paz y tranquilidad. La primera forma de encontrar espiritualidad aparentemente es el misticismo, pero no es la manera bíblica. En segundo lugar, el monasticismo. Esto es antiguo. El hecho de enterrarse o de encerrarse más bien dentro de una burbuja en donde por no tener contacto con las cosas materiales, carnales, mundanas, piensan las personas que van a tener un nivel de espiritualidad superior. El aislamiento, todo lo que está lejos de lo que pueda afectar mi materia, entonces lo pongo lejos de mi materia y me concentro en lo que es inmaterial, pero fuera, totalmente aislado y sin contacto con el mundo real. La tercera cosa que está muy de moda en esto de la espiritualidad es el legalismo. Por todas las iglesias el legalismo está ahí. Las personas llegamos a pensar que por cumplir con una serie de leyes, de principios, de mandamientos, de ritos, etcétera, nosotros podemos adquirir más espiritualidad. Hasta llegamos a pensar que por castigar el cuerpo, no comiendo algunas cosas o no bebiendo otras cosas o vistiéndonos de una o de otra manera, nosotros vamos a poder alcanzar ese nivel de espiritualidad que tanto anhela la raza humana. Y en cuarto lugar, y muy relacionado con está el tema de la religiosidad. Este es todavía más común. Pensamos que por cuántas horas pasamos en oración y en ayuno, o cuántas veces leemos la Biblia, o cuánto ofrendamos y damos, en cuántos cultos estamos presentes, en cuántos ministerios servimos, en cuántos libros y canales vemos para tener más información. Pensamos que esa práctica litúrgica, actitudinal ciertamente, pero que no es exactamente el concepto espiritual de la Biblia, nos vamos a hacer más espirituales nosotros. Y déjeme decir que muchas cosas que he mencionado no es que estén descartadas, solamente que en sí mismas no se encuentra la espiritualidad bíblica verdadera, esencial, como he tratado de decir. Es más, hay mucho engaño de por medio.
Por eso el apóstol Pablo decía en la carta que escribe a los colosenses de la siguiente manera, Colosenses capítulo 2, versículo 8, no permitan a nadie usar filosofías humanas para ganarse su confianza y tomar el control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, pero no vienen de nuestro Señor Jesucristo. Así que en primer lugar, lo que no es la verdadera espiritualidad. En segundo lugar, esta mañana hemos de estudiar lo que verdaderamente nos interesa. Y nos interesa saber cuál es la genuina espiritualidad bíblica. Mire con el texto que comenzamos esta parte del mensaje. Dijo el Señor Jesucristo conversando con Nicodemo, esta es una expresión maravillosa para entender la espiritualidad. Ante la pregunta de Nicodemo de cómo poder ser un poco más cercano a Dios y todo esto, el Señor Jesucristo tiene esta frase para él en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Podría terminar el sermón acá. La espiritualidad verdadera, genuina, tiene que ver con el nuevo nacimiento de las personas que por la fe reciben a Jesús en su corazón para que Él sea su Señor y su Salvador, e inmediatamente son sellados por el Espíritu Santo de la promesa que produce este renacer, como le llama el Señor Jesucristo, esta regeneración de la naturaleza humana. Este versículo es muy importante y debe mantenerlo usted de aquí en adelante, no solamente por esta mañana, para toda la vida. De esto se trata la espiritualidad. Pero yo debo compartir con ustedes algunos conceptos importantes. Encontré y construí más bien una definición de espiritualidad por la que nos vamos a entender entre nosotros. Espiritualidad es la condición propia de la regeneración efectuada por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, lo que le permite al creyente una fluida relación de amor trascendente con Dios, con el prójimo y con todos los asuntos relacionados con su entorno. Así que es algo que viene de Dios, es por la obra del Espíritu Santo. De hecho, la palabra bíblica para espiritualidad o espiritual es una palabra que le va a sonar muy conocida. Es la palabra griega neumático. Sí, hermano, la llanta, eso que está puesto ahí para que nuestros vehículos rueden sobre el pavimento en nuestra ciudad, en nuestras carreteras, se le llama neumático. Antes las llantas necesitaban de una cámara, de una especie de hule especial, el cual contenía dentro de él el aire a cierta presión, la presión indicada por el fabricante de la llanta para que ese vehículo pudiera caminar bien. Esta palabra neumáticos tiene un significado y una aplicación muy interesante. La palabra significa principio vital. Esto significa principio no natural, principio del viento. Así lo entendía porque al fin y al cabo, neuma es viento. Es viento, aire. Por eso es que el Espíritu Santo de repente en Hechos capítulo 2 se presenta con una irrupción de un viento extremadamente fuerte, porque tiene que ver con su nombre. Neuma, neumático, es esa llenura, cámara totalmente llena que regenera y da una naturaleza y una vitalidad del Espíritu Santo. Eso es neumáticos, espiritual. Está lleno por dentro de algo que le permite hacer todas sus funciones por una naturaleza propia interna, pero que no es suya ni mía, sino que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo entendía la iglesia todos estos principios? ¿Por qué es importante captar esto? Bien, nosotros lo vemos ahora, pero ¿cómo lo entendía la iglesia? La iglesia de Jesucristo en el libro de los Hechos lo entendía de muchas maneras y es lo que nos va a ocupar esta mañana. Pero había una concepción básica acerca de la espiritualidad. La espiritualidad era entendida como la habitación, esto es importantísimo, la habitación espiritual de Cristo en cada uno, generado por el Espíritu Santo, en contraste con la naturaleza pecaminosa generada por la carne, es decir, por lo humano que somos.
Así que cuando usted hablaba con un cristiano, no había cristianos menos espirituales, más espirituales. Había personas espirituales y había personas carnales o mundanas cuyo interior no estaba lleno del Espíritu Santo. Pero para un cristiano lo normal era caminar con esa certeza de contener, de estar lleno de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe y dice de la siguiente manera: ustedes, en Romanos capítulo 8, versículo 9, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Él. Así lo planteaba el apóstol Pablo y así lo entendía la iglesia. No tenemos por qué reaccionar con la naturaleza humana, sino por la vivencia de Cristo en nuestro ser, que es por medio de la naturaleza del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, la palabra dice: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Es decir, la naturaleza carnal sigue mandándonos deseos, pero estamos llenos de algo que nos permite reaccionar de una manera totalmente opuesta a los deseos de la carne, a las propuestas e insinuaciones de la carne, que es la llenura del Espíritu Santo. Por eso también en otra porción de la Biblia, Pablo dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por eso, hermanos, probablemente en el paso del tiempo es posible que algunos de nosotros pensemos que a mí las ondas de la iglesia, que muchas restricciones, que hay que tener conducta evangélica, que no sé qué. No, hermanos, no. La espiritualidad tiene que ver con esa realidad de que en usted y en mí mora el Señor Jesucristo, y eso nos hace tener una naturaleza totalmente diferente y por lo tanto reacciones totalmente diferentes, que no son las litúrgicas, ni son las religiosas, ni las monásticas, ni esa búsqueda mística de una espiritualidad. Es que simplemente Cristo mora en nosotros. Así lo entendía la iglesia en aquel tiempo. Por eso es que la iglesia, de una manera tan bonita, hermanos, y tan impactante, tenía una práctica de la vida interesante. ¿Cómo practicaba la iglesia la espiritualidad genuina? Déjeme darle algunos factores. 4 factores voy a compartir con ustedes. El primero de ellos era la práctica genuina de las disciplinas espirituales. No hay para dónde, hermanos. La iglesia espiritual practica disciplinas espirituales. La oración y el ayuno eran la normalidad cotidiana, no era el tiempo de las vigilias, de los días de oración, de todo esto, no, era lo cotidiano, lo normal. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 24, que es donde estamos, dice: y ellos, habiendo oído todo lo que le contaban los apóstoles, alzaron unánimes la voz a Dios. Esta era la reacción normal. En el capítulo 1, versículo 14 del libro de los Hechos dice: todos en el mismo espíritu se dedicaban a la oración. Era normal. Cada evento era llevado en oración delante de Dios y el pueblo lo sabía, la gente lo sabía, las personas sabían: los cristianos oran. Me encantaba cuando ahí en Ciudad Victoria, sin que supieran todavía que éramos una iglesia evangélica, simplemente un movimiento en servicio de la comunidad, pero aún el sacerdote de aquella ciudad solía llevar a sus amigos y cercanos para que el hermano Pablito orara por ellos, por su salud, por problemas en particular que tenían, y aún por él mismo. Se hizo oración en nuestras instalaciones en Ciudad Victoria. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se entera de la espiritualidad de una iglesia por cuanto está orando. La adoración era un estilo de vivir, una práctica de la vida. La adoración era algo tremendamente extraordinario. En el capítulo 2, versículos 46 y 47 dice: y perseveraban unánimes alabando a Dios. Hermanos, la vida de cada individuo y la de la eclesía era un cotidiano y permanente acto de adoración. Y como dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 30 del libro de los Hechos, mientras el Señor extiende su mano. Adoración no es parte de un programa de una iglesia para llenar el espacio antes de la predicación o de la oración. La adoración es un estilo de vivir. Es que todo lo que digo y lo que hago puede ser puesto como una ofrenda de olor grato delante de Dios. Eso es espiritualidad.
No lo que se hace detrás de las paredes de un templo o en un lugar escondido por allá. Es lo cotidiano, la oración, el ayuno, la adoración. Y la segunda práctica en esto tiene que ver con la práctica de la comunión, la unidad y la unanimidad. En Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todos los que habían creído, dice 2:44, estaban juntos, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es el segundo factor por medio del cual se mostraba una iglesia espiritual. Estaban en comunión, en unidad y en unanimidad. Solo déjeme decir esto para cerrar este punto. La carencia de estos factores, aunque se den gritos y se levanten manos y se hagan llamados a la adoración, el ayuno y otro montón de ritos y liturgias, si esto no aparece, la iglesia dejó de ser una iglesia espiritual. Más bien, la carencia de esa comunión, unidad y unanimidad es una señal inequívoca de la carnalidad de una persona o de una congregación. Por eso Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice: en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como simples humanos? Así que he mencionado dos factores importantes que describen la espiritualidad de una iglesia: la práctica genuina de las disciplinas espirituales de la oración, el ayuno, la adoración como estilo de vivir, y en segundo lugar, la práctica de la unidad, la unanimidad y también la comunión entre los santos. Estos son factores espirituales. Continuemos estudiando estos factores tan importantes en la práctica de la iglesia del libro de los Hechos que hacían que se notara que era una iglesia espiritual. El primero de ellos dijimos que es la práctica genuina, sincera de las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la adoración como un permanente acto delante de Dios para agradarlo con todas las acciones de nuestra vida, es decir, un acto cotidiano mientras Dios está haciendo maravillas. Hemos mencionado estos primeros dos factores. El tercero de ellos es súper importante y también tiene que ver con uno que no es tan notable, que es el siguiente: es simple y sencillamente la práctica de la búsqueda de Dios, pero en su palabra. Usted va a notar como en el libro de los Hechos la búsqueda de Dios por medio de la palabra era un eje central. En cada página del libro de los Hechos, en los primeros 14, 15 capítulos, va a encontrar que este es un tema súper importante. Los apóstoles predicando y enseñando la palabra a los discípulos y los discípulos aplicándola a su corazón para ser transformados por la palabra de Dios, porque esto hace que nuestra espiritualidad crezca, se fortalezca. Nosotros debemos buscar con ansiedad, con hambre, la revelación de Dios en su palabra. En el capítulo 4, aquí en el libro de los Hechos, versículo 29, mire la oración que hacía: concede a tus siervos, interesante esto, que con confianza prediquen tu palabra. Era central el tema de la predicación de la palabra ante una circunstancia muy difícil de la iglesia en donde estaban enojados unos con otros por asuntos de reparto de alimentos. Los apóstoles dicen: es necesario que nosotros nos atendamos o nos ocupemos en la oración y el estudio y enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Eje central para la espiritualidad. Por eso también en el libro de los Hechos 2:42 y 5:42 la palabra dice de esta manera: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O como dice el capítulo 5, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Porque es la palabra de Dios la que nos permite desarrollarnos espiritualmente. Entre más conocemos de Dios y a Dios por su palabra, más fuerte es nuestra espiritualidad. Miren, hermanos, si queremos ser una iglesia espiritualidad post pandemia, una iglesia espiritual post pandemia en la nueva realidad, pues el principio es un principio antiguo: búsqueda de Dios en su palabra. Por eso es que yo puedo afirmar que es imposible, hermanos, es imposible el desarrollo y crecimiento de nuestra espiritualidad sin el conocimiento de la palabra de Dios. No crea que por practicar una cosa o tener ciertas disciplinas usted va a lograr fortalecer la espiritualidad.
La espiritualidad se fortalece cuando la palabra del Señor domina la mente y el corazón, pero la carnalidad domina la mente y el corazón cuando nosotros tenemos anemia de la palabra de Dios. Y llegamos a años y años de caminar con Dios y no sabemos cómo resolver las cosas más simples de la vida que están claramente diseñadas en la palabra, trazadas en la palabra, porque no la conocemos. Una iglesia espiritual o la espiritualidad de una iglesia descansa en su aprecio, apego, aferrarse y practicar la palabra de Dios. Por eso el apóstol San Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, maduréis, seáis fuertes espiritualmente. De esto se trata el tercer factor. Así lo entendía la iglesia. Practicaban las disciplinas, oraban, ayunaban, adoraban como un estilo de vivir de todos los días, no solo en los cultos. Aparte de eso, guardaban la unidad, la comunión, la unanimidad. Esto era importante y rápidamente se sabía que una iglesia era carnal entre más pleitos, celos y contiendas habían entre ellos. Ni la mesa del Señor podían tomar juntos los corintios, y Pablo les llama carnales, es decir, no espirituales. En tercer lugar, hemos visto que ellos lo practicaban buscando a Dios y su palabra, al Dios de la palabra y la palabra de Dios, para poder crecer y madurar espiritualmente en todo. Y en cuarto y último lugar, la práctica de una vida piadosa, hermanos. Este era el cuarto factor que hacía que la iglesia fuera tenida como espiritual, como una persona espiritual o una iglesia espiritual. Dice la palabra en el capítulo 4, versículo 33, que abundante gracia era sobre todos los hermanos creyentes. Abundante gracia. Le caían bien, los apreciaban, hasta les tenían cierto temor a ellos. Había un algo en ellos que hacía que fueran gratos para la gente. Tenían gracia para con la gente. ¿Sabe por qué? Porque practicaban una vida piadosa. Esto es ser espiritual. La práctica piadosa es descrita también en el capítulo 2, en el capítulo 9, versículo 31, de la siguiente manera: así que la iglesia se fortalecía y progresaba viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. Así la iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. Mostraban un gran respeto por el Señor. Es decir, vivían piadosamente. Vivían en santidad, aunque voy a hablar de la santidad dentro de algunos domingos también como uno de estos factores espirituales. Hermanos, esto es sumamente importante. ¿Cuáles son esas actitudes piadosas de las que hablamos? Posiblemente usted las pueda leer ahí en la pantalla, pero si no fuera así, ponga atención. Las actitudes piadosas son la generosidad, la bondad, el amor, el perdón, la pureza, pero también la rectitud, la honestidad, el respeto, la justicia y el servicio a todos los demás es parte de esa vida piadosa. Así que la vida piadosa no consiste en estarse dando golpes en el pecho o pasar excluido de la realidad del mundo. No, queridos, la vida piadosa tiene que ver con nuestro involucrarnos en la realidad de un mundo que sufre y que es envuelto por el pecado, y que hay un montón de pecados a los cuales nosotros aborrecemos y señalamos, y si pudiéramos apedrearíamos, y esa no es una actitud espiritual. ¿Qué hacemos, hermanos, con los opositores a nuestra manera de pensar? ¿Qué hacemos con una persona que ha tenido problemas en su definición sexual, voluntaria o involuntariamente? ¿Qué hacemos con los adoradores de otras deidades? ¿Les vamos simplemente a juzgar y criticar y señalar? Pues vivir piadosamente es un estilo de vivir totalmente opuesto a esto. Es una muestra del reino de Dios, del reino de los cielos aquí en la tierra. Vivir piadosamente es la expresión espiritual de una iglesia que se embarra los pies en su comunidad, que hace que sus manos estén también rasgadas, inflamadas, quizás de ayudar a los que tienen necesidad. Es que permite que sea un hombro donde las personas puedan recostarse para llorar su pesar, su falta de adaptación o de aceptación. Una iglesia espiritual no juzga, no critica, recibe con los brazos abiertos y muestra el camino de la verdad y la luz para que todo ser humano tenga la oportunidad. Por eso no me quedo solamente con generosidad, bondad y amor. Incluyo en todo esto el respeto para todas las demás personas.
la receptividad de aquellos que sufren o que no piensan o sienten como nosotros, pero que nos buscan y quieren oír una palabra de amor, de interés. Esa es una iglesia espiritual, esa es una persona espiritual. Pero esto no solamente como parte de un programa, es que a cada instante, hermanos, la vida piadosa genera un poderoso testimonio de Jesucristo. Poderoso testimonio de Jesús. La comunidad comienza a notar que esa persona o esa congregación tiene actitudes que me desafían, que me invitan a querer ser como ellos. Por eso Pablo le escribe a Tito y le dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, mire esto, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo con los pies en la tierra, bien aterrizados, sobria, justa y mire esta palabra, piadosamente. Piadosamente. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Encontré la escritura de un hombre, un pastor que ministra en Argentina, su nombre es Sam Masters, y hablando del tema de la espiritualidad dice: la verdadera espiritualidad es la lucha por vivir vidas piadosas, por vivir en genuina santidad sin la cual nadie verá a Dios, como dice Hebreos 12:14, creciendo la imagen de Cristo conforme a la Biblia. No nace de una intuición interna, ni se desarrolla con base en nuestros propios esfuerzos de superación. Nos llega desde afuera. Dios ha hablado y ha dejado sus palabras registradas en la Biblia. Estas palabras son vida. Desde afuera nos llega su palabra y por el Espíritu encuentra morada en nosotros. Ojalá usted pueda recordar esta frase de este pastor. Nos llega desde afuera. Es un factor esencial en la vida de la iglesia, así como lo he tratado de describir esta mañana. Como he dicho, es mucho más que desgastarse las rodillas orando. Esa es una buena parte, pero es mucho más que esto. Es muchísimo más que esto. Termino compartiendo con ustedes una cita que a mí personalmente me apasiona, tal vez dos citas en realidad que me apasionan. La primera de ellas, Colosenses capítulo 1, versículo 9, en una versión libre construida por su servidor, uniendo diversas porciones de diversas versiones también. Dice la palabra: persistentemente le pedimos a Dios que sean llenos del Espíritu Santo en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es una petición de nuestro corazón, de los pastores y los ancianos, que todos seamos llenos de esta espiritualidad que da el Espíritu Santo, que es mucho más que solamente una acción o una actitud mística. Y cierro esta mañana diciendo en Romanos capítulo 8, versículo 5, los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu Santo. Padre, llénanos de tu Santo Espíritu. Permítenos experimentar la transformación, la regeneración, el hecho de vivir como tu morada por el poder del Espíritu Santo y la instrucción de la palabra de tu Padre, Señor. Gracias, Señor. Vuélvenos una iglesia espiritual, cristianos verdaderamente espirituales. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Terminamos alabando el nombre de nuestro Señor con corazones agradecidos porque Él es bueno, porque Él ha sido bueno desde el inicio de la creación, va a seguir siendo bueno hasta el fin, hasta la eternidad. Vemos su bondad, su amor, su misericordia todos los días y Él merece ser exaltado siempre. Así que le invito a que, como el pueblo de Cristo, alabemos su nombre. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que
grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, levante su voz. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, te damos gracias, Señor, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Hola, comenzamos con nuestro Domingo con Dios junto a Escuela Bíblica Infantil. Están todos invitados para aprender de Dios. Te invitamos a que te conectes a la clase exclusivamente en nuestra página en Facebook. Búscanos como Auditorio Cristiano Jesús es el Señor MCA. Las clases para nuestros niños serán transmitidas exclusivamente en Facebook. Conéctate ya, comenzaremos muy pronto. Amada familia de Auditorio Cristiano, gracias por habernos sintonizado en esta transmisión. Si desea volver a ver o compartir este video, estará disponible en nuestras cuentas en Facebook y YouTube.
Conéctate con nosotros nuevamente el próximo miércoles a las 7 p.m. para aprender de la palabra del Señor. Recuerda que nuestras instalaciones permanecen cerradas, pero la iglesia no se detiene. Sigamos juntos en línea. Dios les bendiga.